Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Estamos en el estudio sistemático del libro de Josué. Ya estamos en la recta final. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 22. Vamos a estar analizándolo. Un capítulo más en el estudio sistemático. Damos lectura desde el versículo 1. Y luego vamos a estar analizándolo. Dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim. Ahora pues, que Yahweh vuestro Elohim ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Yahweh, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Yahweh por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales es el jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Yahweh dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Elohim de Israel para apartaros hoy de seguir a Yahweh, edificándoos altar para ser rebeldes contra Yahweh? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahweh, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahweh? Vosotros os rebeláis hoy contra Yahweh, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahweh, en la cual
está el tabernáculo de Yahweh, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahweh, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Yahweh, nuestro Elohim. ¿No cometió Acán, hijo de Será, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Yahweh, Elohim de los dioses, Yahweh, Elohim de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahweh, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahweh nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Yahweh, Elohim de Israel? Yahweh ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Yahweh, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Yahweh? Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahweh delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Yahweh. Nosotros pues dijimos: si aconteciera que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Yahweh, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahweh, o que nos apartemos hoy de seguir a Yahweh, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Yahweh nuestro Elohim, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Yahweh está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Yahweh, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahweh. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, bendijeron a Elohim los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Yahweh es Elohim. Palabra del Eterno. Bueno, hoy podemos ver en el capítulo 22 que las 2 tribus y media son enviadas a su heredad con una bendición. Construyen el altar del testimonio durante su viaje, y los israelitas se ofenden a causa de eso, y ellos les dan satisfacción. Iniciamos desde nuestro versículo 1 en el texto hebreo. Dice: Azikra Yoshua la Rubení Belagadi Belahatzi Mate Menashe Vayomer alehem Matem Shemartem et kol asher tziva etchen Moshe Eved Yahweh Batishmeu vekoli lechol asher tziviti etchem. Los versos 1 y 2 dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. La primera palabra que inicia el texto hebreo es az, que significa entonces. Indica que el proceso comenzó en determinado momento, como consecuencia de una situación que se acababa de describir
o sea, inmediatamente después de la distribución de las ciudades entre los levitas que estudiábamos la vez pasada, según lo registra el capítulo 21. La construcción parecería indicar que a las dos tribus media no se las envió de vuelta a sus casas cuando terminó la guerra, como algunos han pensado, sino más bien después de haber sido repartida la tierra entre las 12 tribus y después de haber recibido los levitas sus ciudades. Entonces es importante analizarlo desde el texto hebreo porque este az está marcando, como decíamos, la continuidad o la consecuencia de una situación que se acababa de describir. Ustedes han guardado, y las palabras de los versos 2, inclusive del 3, recuerdan la promesa del capítulo 1:16 de Josué. La orden de Josué registrada en el verso 5 recuerda la que él mismo había recibido y tiene otro paralelo en lo que Josué dijo a Israel antes de morir, tal como se registra tanto en los capítulos 23 como 24. El verso 3 dice: Lo azavtem et achechem ze yamim rabim dayom hazeh ushmartem et mishmeret mitzvat Yahweh Elohechem. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim. En este largo tiempo se ocuparon como unos 6 o 7 años en dominar la tierra, ya estuvimos explicando eso, de modo que estas tribus habían estado lejos de sus hogares y de sus familias durante un largo periodo mientras cumplían con su obligación para con sus hermanos. Para hacerles una bendición, habían dado lo mejor que tenían. Y es digno de notarse que durante todos los largos años de la conquista no se registra ninguna queja. Fuera del pedido de la tribu de José en el capítulo 17, esto contrasta con la continua murmuración durante los 40 años de peregrinación en el desierto, cuando los hebreos estuvieron empeñados en conquistas, éxitos y actividades, estuvieron contentos. Lo mismo ocurre hoy, cuando uno está activo y lleva a cabo las cosas que tiene que hacer, que implica el progreso con la participación y la perseverancia, hay una notable ausencia de críticas, quejas y murmuraciones. El versículo 4 dice: Beatá, eniyach Yahweh Elohechem, la jehem kasher diber laem, Beatá penu ulhu lachem, leolechem el eretz ahuzatchem, asher natan lachem Moshe eved Yahweh ve'ever yardem. Ahora que Yahweh vuestro Elohim ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moshe, siervo de Yahweh, os dio al otro lado del Yardén o del Jordán. Quizá para esta fecha la gente ya vivía en las casas que habían heredado o construido, como dice Números 32:17, pero el autor las llama tiendas. Dice vuestras tiendas, porque esa era la palabra que acostumbraban a usar para referirle a sus moradas en el desierto. Siguió formando parte del vocabulario habitual hasta mucho tiempo más tarde. Dice el verso 5: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Solamente que con diligencia cuidéis, dice en el texto hebreo, solamente vigilad mucho. O sea, estar preocupados en guardar. Y las declaraciones de este versículo tienen un contenido muy similar a las que encontramos en Devarim 6:5, Devarim 10:12, Devarim 11:13 y 22, Deuteronomio 30, versículo 6, verso 16, verso 20, lo que indica que estas palabras ya habían sido registradas para que Josué tuviese acceso a ellas. Se había familiarizado tanto con estas expresiones de su predecesor Moisés que las repetía casi textualmente. Josué despidió a las 2 tribus y media con palabras de consejo
y amonestación espiritual. Su única seguridad estaría en la estricta obediencia a todas las órdenes de Elohim. Por eso dice el verso 5, en la última parte, y le sigáis a Él y le serváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. La palabra hebrea traducida como seguir, en realidad se traduce como apegar, ¿sí? Apegar. Porque en el texto hebreo dice Belalejet behol derajav, belishmor mitzvotav, ul daveka vo, ahí la podemos encontrar, que es devak, ¿sí? Que es apegarse, y de ahí viene el devekut, que es la entrega. Tiene la idea de una unión firme, mantenerse unido, significa en hebreo. En el verso 7 dice también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. No debe entenderse por este versículo que Josué se dirigió nuevamente por separado a la media tribu de Manasés. Esta declaración es más bien una repetición, característica notable de los autores del Tanaj en general y de Josué en particular. Un autor moderno se referiría a lo que ya ha escrito en otra parte, pero el historiador judío repite en cada caso todo lo que cree necesario a fin de que su relato pueda entenderse claramente. Como ejemplo de este tipo de repetición de este autor, podemos notar las 4 veces que repite que los levitas no habían de recibir parte en la distribución de la tierra. Eso está registrado en los capítulos 13:33, 14:3 y 18, verso 7. Y las 4 veces cuando repite que la tribu de Manasés estaba dividida en 2 partes. Una a cada lado del Jordán, que sería en el capítulo 13, verso 7, verso 8, 14:3, 18:7 y 22:7 de Josué. El versículo 8 dice el texto: Vayomer alem lemo bin hasim rabim shubu el ololechem o olechem uf mikne rab meot bechesef uzahav uminchoshet ubebarsel ubislamot arebe meot hilkush elal oivejen y majejem. Dice: compartid el botín. Los que habían permanecido del otro lado del Jordán para custodiar sus posesiones, para reconstruir las ciudades y cuidar el ganado y de las familias, debían compartir el botín tomado. El Eterno ya había ordenado esto en Números 31:27, y podemos ver que posteriormente David también dio instrucciones similares al pueblo en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 24. Dice el verso 9: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Shilo o Silo. Dice que está en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Yahweh por conducto de Moisés. Desde Silo. Este versículo indica muy claramente que no se envió a las 2 tribus y media a sus hogares hasta después de que el cuartel general de Israel fue trasladado a Silo. Lo que ocurrió después que algunas de las tribus recibieron su heredad, si no habían de permanecer hasta después de la distribución de la tierra, probablemente se las habría despedido desde Gilgal. Y el hecho de que no hubiesen sido despedidas desde allí es una importante prueba de que permanecieron hasta que se terminó la distribución. Dice el versículo 10: Vayavou el Gelilot Yarden, asher be'eretz Kenaan, vayefnu ve'ne'arubem, uve'negat, bahatzi shevet Manashe, sham mitzveyach ala Yarden mitzveyach gadol lemare. Los límites del Jordán literalmente dicen en el hebreo los distritos del Jordán, que son los contornos. Algunos han pensado que esta expresión se refería a los fértiles distritos
al este del Alto Jordán, posiblemente a las fértiles praderas dentro de los meandros del río Jordán. El río hace una trayectoria de cerca de 300 kilómetros en los 100 kilómetros que hay entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Sin embargo, esta identificación no parece adecuarse al contexto de la narración. En el texto hebreo se utiliza la expresión Gelilot, que aparece como nombre propio de lugar, en Josué 18:17 también. Entonces, tanto en las versiones siríacas también aparece el nombre propio Gilgal en lugar de Gelilot. Y este hubiera sido el lugar más natural para cruzar el Jordán. El camino que pasaba por Gilgal llevaba hasta la frontera tanto de Rubén como de Gad. Si las tribus hubiesen viajado al norte para cruzar el Alto Jordán, hubieran andado unos 150 kilómetros de más. Otro lugar donde quizá habrían podido cruzar era Adám, pero además de ser una ruta desconocida, también era un camino indirecto para que Gad y Rubén volviesen a sus territorios. Por lo tanto, es lógico pensar que las tribus volvieron por el camino de Gilgal. En algunas versiones dice círculos de piedras, y así también traduce la Vulgata. Una vez que hubieron llegado a los límites del Jordán, construyeron un altar en un lugar elevado, tal vez cerca del sitio donde Josué había levantado las piedras, aunque posiblemente del otro lado del río. Se menciona la tierra de Canaán en nuestro verso 10, ¿sí? Porque es donde está situado. Esto podría sugerir, aunque no sería prueba de ello, que el lugar referido habría estado al oeste del Jordán. Y dice que es de grande apariencia. Literalmente en hebreo dice un altar grande para la apariencia. Esto podría indicar un altar muy grande, visible a gran distancia, o simplemente que no fue construido para ofrecer en él sacrificios, sino puramente para dar la apariencia de altar. Sin embargo, había sido construido de acuerdo con el modelo del altar del holocausto en el tabernáculo, como dice el verso 28, lo que haría que fuera un memorial eficaz de que las tribus orientales formaban parte del Israel de Elohim. Dice el verso 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Literalmente un altar o el altar, según lo que dice en el verso 28, este altar era una copia del altar de Yahweh, de ese único altar dado por Elohim a Israel para que allí se ofreciesen los sacrificios. De allí es el uso del artículo definido en hebreo, que dice Amizbeach, para designar ese único altar, o sea, ese altar. Dice que está frente a la tierra, o literalmente al frente o hacia el frente de la tierra de Canaán, como si fuera en castellano, esta expresión podría tener un poquito más de un sentido, ¿no? Así como en hebreo, la derecha puede significar el sur y la izquierda puede significar el norte. El frente podría referirse al este. Si este fuera el uso que se le da aquí, la frase se referiría a la entrada en la tierra de Canaán desde el este o a la orilla oriental misma. Los límites del Jordán es la misma expresión del verso 10 y también dice el verso 11 del lado, o sea, del lado de los hijos de Israel. En hebreo es el eber, que es una expresión hebrea que significa al otro lado de o del lado de. Es bastante ambigua y no se puede determinar por esta expresión si el altar estuvo del lado occidental u oriental del río. Con todo, se acepta más la opinión de que fue levantado del lado oriental, o sea, del lado del este. El versículo 12 dice: Vaishmeu vene Israel, Vaikahalu kol adat vene Israel, Shilo la alot alem la tzavá. Para subir a pelear. Este pasaje se encuentra
una notable evidencia de la estricta observancia de la Torá por parte de Israel y la veneración que por ella sentían en tiempos de Josué. Bastó una mínima desviación de esa ley, de esa Torá, para despertar la lealtad de las 9 tribus y media e impulsarlas a subir a pelear aún contra sus hermanos. Cuando se enteraron de la construcción de un altar fuera del que había en Silo, estuvieron listas para tomar medidas inmediatas a fin de que no se profanara el servicio a Yahweh. No fue Josué quien llamó a las tribus, se reunieron por su propia voluntad. Probablemente fue él junto con Eleazar quien les aconsejó que no hiciesen nada hasta que se enviaran embajadores a las 2 tribus y media a fin de verificar este rumor. En el versículo 13 aparece Finés o Pinjas. Dice: enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Este era el hijo del sumo sacerdote e idóneo para esta tarea. Fue Finés quien en momentos críticos se había levantado para resistir el mal de Baal Peor. Eso está registrado en Números 25, versículos 7 y 8. Todos conocían su fervor y quizá no se hubiera podido encontrar mejor jefe de la delegación que él. Dice el verso 14: y a 10 príncipes con él. O sea, estaban representadas todas las tribus que vivían al oeste del Jordán, además de Finés de la tribu de los hijos de Leví. Todos los que le acompañaron eran jefes de sus casas paternas y tal vez también jefes de las tribus. Una embajada de esta clase probablemente representaría la corte suprema del país. Israel consideró que la supuesta transgresión de las 2 tribus y media era una seria infracción a la ley del Creador. La composición de la delegación indica la gravedad que se asignaba a este acto. Dice el versículo 16: toda la congregación de Yahweh dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Elohim de Israel, para apartaros hoy de seguir a Yahweh, edificándoos altar para ser rebeldes contra Yahweh? O sea, ¿qué transgresión, qué prevaricación? De otras versiones, qué traición. Estaban en juego no solo las 2 tribus y media, sino todo el pueblo de Israel. Las vicisitudes pasadas les habían mostrado que las transgresiones de grupos o aún de individuos podían acarrear castigos sobre todo el pueblo. Finés y sus compañeros llamaron la atención a esas ocasiones, temiendo que si los que habían levantado ese altar no eran castigados, el Eterno podía castigar a todo Israel como copartícipe de la culpa. Entonces, la acusación de las 9 tribus y media solo se basaba en un rumor que debería haberse investigado primeramente. Es fácil interpretar mal las acciones ajenas. Las tribus occidentales eran culpables, pero también lo eran las tribus orientales, que deberían haber informado a sus hermanos de su proyecto de levantar ese monumento recordativo. Quizás no creyeron que podría originarse algún falso rumor. Siempre es bueno evitar la posibilidad de que surjan falsos rumores o falsos entendidos. Pero por otra parte, es peligroso juzgar a otros solo por las apariencias. Dice el versículo 17: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad de la congregación de Yahweh? La maldad de Peor, la palabra aquí traducida como maldad es avon, que significa culpabilidad, pero también significa iniquidad en el hebreo bíblico, un mal proceder. Se cree que viene de la raíz avá, doblar, torcer algo. Indica una acción equivocada o errada que no está de acuerdo con lo correcto o con lo recto y lo apropiado, como también la culpa por haberla cometido, y en algunos casos también el castigo. Dice: no estamos aún limpios, o sea, literalmente no fuimos hechos limpios de él hasta este día.
Es imposible saber a qué circunstancias específicas se refería el autor al decir así, pero la vergüenza, la desgracia y la infamia de la maldad de Peor deben haber permanecido aún. Tal vez algunas señales del disgusto divino aún perduraban entre los israelitas. Se nos informa que en esa ocasión murieron 24.000 personas, y es posible que algunos de los hijos de esas uniones prohibidas estuvieran todavía en este campamento. Sin duda, muchos de los parientes aún sentirían profundamente la pérdida de esos 24.000, y los hogares quebrantados y los huérfanos daban testimonio de todo este desastre. También podría significar que aún quedaba algo de esa levadura corrupta entre ellos, que la infección no se había curado por completo y que, aunque oculta por el momento, aún estaba activa secretamente con la probabilidad de brotar de nuevo con renovada violencia. Lo que se insinúa en las palabras del capítulo 24, versículos 14 y verso 23. El pecado deja sus huellas tanto sobre la persona que lo comete como sobre los que sienten la influencia de ese mal. Dice el versículo 19 en nuestro estudio: Be'achtim temea eretz hahutzatchem ivru lachen el eretz ahuzat Yahweh asher shacham sham mishkan Yahweh be'ahatzu betochenu uva-Yahweh al timrodu veotanu el timrodu vivnotechem lachem misveyach mivalade misveyach Yahweh Eloheinu. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, dice, es decir, en el aspecto ceremonial por no estar el tabernáculo en el territorio de estas tribus. Entre los antiguos existía la creencia generalizada de que los países donde no había un lugar consagrado a la adoración de Elohim no podían ser santos ni limpios. Si acaso las 2 tribus y media tenían esta idea, sería mucho mejor que abandonaran su territorio y vinieran con las otras tribus en la posesión del Creador. Esto demostraba un espíritu muy generoso y abnegado, la disposición a sacrificarse a fin de mantener la pureza y por lo tanto la paz. Es decir, que Finés y sus compañeros estaban ansiosos de dar a las primeras cosas su debido lugar. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto demuestra que las tribus occidentales no consideraban que eran imprescindible hacer guerra a sus hermanos, aun si hubiesen faltado, a menos que se mostraran obstinados en su rebelión. Por eso les dice: no os rebeléis. El Eterno había dado instrucciones y órdenes para la conducción de su pueblo, y cualquier desviación de estas órdenes, especialmente en cuanto a la construcción de altares para falsos dioses, no sería sino una rebelión contra el Creador, contra el Elohim del cielo. Elohim es el mismo hoy como ayer, dice Hebreos 13:8, y nunca cambian los principios de su justicia. Aunque el castigo por la desviación de las leyes de Elohim puede postergarse, toda transgresión recibirá finalmente su justa retribución. Dice el versículo 20: ¿no cometió Acán, hijo de Zerá, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aclara la última parte, dice: y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. El caso que citan acá de Acán fue una gran demostración de cómo el pecado de un hombre trae el castigo de Elohim sobre toda una congregación o sobre toda una familia. Con toda su familia él pereció por su mal, pero también murieron los hombres que cayeron ante la espada de los guerreros de Ai. Cuanto más en esta ocasión habría recaído el castigo de Elohim sobre toda la congregación si tolerasen este pecado de rebelión respecto al culto, permitiendo que se levantara un segundo altar. El pueblo procedía bien al preocuparse por esto, pero se apresuraba a condenar la acción de sus hermanos antes de haber escuchado los detalles de lo ocurrido. El
verso 21 dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: ¿es imposible dejar de notar la mansedumbre de la respuesta a las acusaciones de las cuales habían sido objeto? En realidad hay mucho que admirar en la actuación de ambas partes. Cuando los acusadores vieron que estaban equivocados, no acusaron a sus hermanos de imprudencia, cosa que bien podrían haber hecho. Cuando los acusados hubieran dado prueba de su inocencia, no vituperaron a sus acusadores con palabras ásperas, apresuradas e injustas. Ciertamente aquí se da un caso cuando, como dice el Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Muchos problemas podrían evitarse en la vida si se hiciese caso de las lecciones que se desprenden de este episodio. Dice el verso 22: Yahweh Elohim de los dioses, Yahweh Elohim de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh, no nos salves hoy. Yahweh, el Elohim de los dioses. Y se repite 2 veces esta frase que contiene atributos y el nombre divino. Elohim y Yahweh, Él. En este mismo orden, ¿no? El Elohim Yahweh. Puede traducirse también como el Elohim de los dioses es Yahweh. En todo caso, es un juramento fuerte, apropiado a la grandeza de esta ocasión. Las 2 tribus y media estaban espantadas del pecado que se les acusaba de haber cometido, y la multiplicación de los títulos divinos, como también la repetición de la frase, mostraba su celo y fervor en este asunto. Dice el versículo 23 en el texto: Livnot lanu misbeach lashuv meacharei Yahweh ve'im le'alot alav olau mincha ve'im la'asot alav sibheb shelamim Yahweh u yevakesh. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahweh, o para sacrificar holocaustos o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, él mismo, Yahweh, nos lo demande. Puede también traducirse como Yahweh investigue o busque, ¿no? Porque el verbo bakesh significa buscar. Después de haber apelado 2 veces al triple nombre o atributo del Creador, las tribus estuvieron dispuestas a dejar el asunto en manos del Creador y aceptar sus demandas, aunque eso significara responder con la vida. Su testimonio positivo convenció a los delegados de la sinceridad de los motivos que les había impulsado a construir este altar. Dice el verso 24: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Yahweh, el Elohim de Israel? Por temor, dice en la otra versión, por preocupación. Y a continuación las 2 tribus y media exponen la causa de este temor o ansiedad. Transcurrido el tiempo, su descendencia, por estar tan lejos del tabernáculo, podría ser considerada ajena a la comunidad de Israel. Probablemente cuando estas tribus iban de regreso a sus hogares, se les ocurrió la idea de levantar este monumento conmemorativo. Si hubiesen pensado en este plan antes, probablemente lo habrían informado a Josué. Estaban preocupadas por temor a que las otras tribus llegasen a pensar que sus hijos no tenían interés en el altar de Elohim. Era verdad que por el momento las tribus orientales eran consideradas como hermanas y eran también recibidas en el tabernáculo como cualquier otra tribu. Pero ¿qué pasaría si después de ellos sus hijos fuesen desheredados? Por causa de la distancia no podrían hacer visitas tan frecuentes al tabernáculo como los otros, y gradualmente podrían ser rechazados hasta que ya no se los considerara más como miembros de la comunidad. Eso llevaría al descuido de parte de los hijos y pronto llegarían a un estado de comparativa infidelidad. Para impedir eso y para dejar un testimonio constante de que formaban parte de Israel, las tribus decidieron levantar ese gran altar cerca del Jordán para que pudiera ser visto desde ambos lados.
El verso 28 dice: nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Yahweh. El altar que habían hecho era una representación exacta del altar de Silo y debería servir como testimonio de que sus edificadores reconocían o servían también al mismo Elohim que servían los que adoraban en el altar original. Quizá para que fuese bien visible, su tamaño era mucho mayor, pero guardaba las mismas proporciones y su estilo de construcción era idéntico. Por eso dice símil en nuestro verso 28. El versículo 30 dice: Vaishma Pinchas Cohen unsia edat v'rashi alfei Israel asher ito et hadevarim asher diveru bnei Reuben ubnei Gad ubnei Menashe vayitav be'enehem. Les pareció bien, o fue bueno a sus ojos, dice el hebreo. Habían emprendido esta misión para la gloria del Creador y no para su propia gloria. Ahora que se había absuelto de culpa a las 2 tribus y media, y aunque ellos mismos se habían equivocado, quedaron contentos. Elohim es el verdadero vínculo de hermandad. Cuando estamos verdaderamente hermanados, el dolor y la vergüenza de nuestro hermano será también nuestro. Y la comprobada inocencia del que era tenido por culpable obrará en nosotros una sincera y sentida gratitud. Si los hombres de las tribus que se establecieron al oeste del Jordán hubiesen actuado impulsados por motivos egoístas, habrían sido demasiado orgullosos para regocijarse de que se habían equivocado al hacer las acusaciones y habrían buscado otro motivo de queja. Algunas veces las personas se enorgullecen tanto de sus propias opiniones que desean más la victoria sobre un supuesto antagonista que la vindicación de la justicia. Los que viven cerca del Creador están dispuestos a admitir su error y se interesan más en alcanzar la verdad que en convencer a otros de que tienen razón. Dice el verso 31: y dijo Pinchas, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Yahweh está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Yahweh, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahweh. La palabra haz aquí la traducen como ahora y hace resaltar que la acción en realidad ya había ocurrido. Generalmente la traducimos como entonces, que era la primera palabra del capítulo 22. Pero en este caso, bien podría traducirse como en consecuencia. Implica la consecuencia de una acción y podría traducirse de la siguiente manera: en consecuencia, en vez de traer sobre nosotros un fuerte castigo al cual habíamos temido, habéis actuado de tal manera como para librarnos del castigo del cual temíamos. El verso 33 dice: y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron al Elohim los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. No hablaron más, o sea, el pueblo renunció a su intención de subir a pelear. Lo que dijeron sus delegados lo convenció de que no había necesidad de eso y por ende abandonó completamente la idea de hacerlo. El versículo 34, último del verso 22, dice: Vaikreu bnei Reuben ubnei Gad la mizbeach ki et uvenotenu ki Yahweh Elohim. Tiene artículo definido. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre el altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Yahweh es Elohim. La palabra Ed en hebreo significa testimonio. Ayin Dalet se escribe. Este nombre no se encuentra en el texto masorético, aunque aparecería en algunos de los manuscritos hebreos más recientes. Figuran las versiones siríacas, las versiones árabes. Dice: Josué dio un nombre al altar de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés y les dijo:
es testimonio en medio de ellos de que el Eterno es su Elohim. Claro que la palabra Ed como nombre del altar sigue el texto masorético, indicando en una nota que el nombre ha desaparecido del texto, probablemente contenía la palabra testigo, ¿sí? Y pueden aprenderse también algunas lecciones importantes de los incidentes registrados de este capítulo. Primero, las mejores intenciones pueden interpretarse mal y pueden dar lugar a sospechas. Por lo tanto, en todo lo posible debería evitarse toda apariencia de mal. Segundo, es mucho mejor ser celosos por nuestros hermanos con celo piadoso que ser indiferentes a su salvación, aun cuando nuestro temor sea equivocado. Y tercero, aun cuando se nos acuse falsamente, es bueno oír la acusación con calma y luego, con un espíritu de humildad, hacer una cuidadosa defensa. Los que están en lo correcto pueden siempre permitirse ser tranquilos y considerados. Hasta aquí llegamos con el estudio por hoy del capítulo 22, dándole gracias al Creador por la oportunidad que nos da de reflexionar juntos. Ribono Shel Olam, Amo del universo, te agradecemos por la gran oportunidad que nos das de poder estudiar juntos un capítulo más del libro de Josué desde el hebreo. En el nombre de Yeshua, el Mesías, muchas gracias. Amén y amén.